la sustentación del anteproyecto de tesis doctorada de la estudiante Diana Lucina Hincapié Marín. Nos acompaña la doctora Olga Lucía Sanabria, tutora de la estudiante y profesora del Departamento de Biología de la Universidad del Cauca. El jurado, el doctor Tito Morales, profesor de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica, y yo estaré participando como jurado coordinador. Mi nombre es Lorena Alvear, soy profesora adscrita al Departamento de Biología. Y bueno, saludo también a todos los que están conectados, al profesor Apolinar, coordinador del programa, y a algunos de los estudiantes del programa que veo por ahí. Gracias a todos por asistir. Bueno, Diana nos presentará la propuesta de tesis doctoral titulada Evaluación de la vulnerabilidad como propiedad emergente del sistema socioecológico Cuenca del Río Cali. Le recordamos a Diana que tiene 30, máximo 40 minutos para su presentación, y al final entonces haremos las preguntas los evaluadores. Bueno, también el profesor Tito, si tiene alguna dificultad con la comunicación, para que nos informe. Diana, entonces siendo las 2:14, tendrás tu tiempo de presentación, así que con toda la calma y la buena energía para ti, quedamos atentos a tu presentación. ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Hola. Perfecto, dale. ¿Me oyen bien? Sí, yo te escucho bien. ¿El profesor Tito? Perfecto. Gracias. Vale. Bueno, no sé, yo no veo las diapositivas, pero voy a ir empezando, ¿vale? Sí, dale. Ahí está. Bueno, buenas tardes, pues me presento, soy Diana Lucina Hincapié, estudiante de doctorado en Ciencias Ambientales, y pues la propuesta que traemos a continuación se titula Evaluación de la vulnerabilidad como propiedad emergente del sistema socioecológico Cuenca Río Cali. En la foto que tienen en pantalla pueden ver en blanco el límite del Distrito Especial y Turístico de Cali, que tiene dentro de su jurisdicción a la cuenca del río Cali, que es la mancha que aparece en crema. ¿Me oyen? Hola, ¿sí me oye? Bueno. ¿Alguien mencionó algo? ¿Está bien? No, sigue. ¿Ya, sigue. listo? Bueno. Sí, sigue. Listo, prosigo. Y dentro de, esta cuenca pertenece al distrito de Cali y tiene una parte en el municipio de Yumbo. Por favor, la siguiente. Bueno, inicio esta presentación con un pequeño resumen, y es la frase que pueden ver al lado izquierdo, donde pues se mencionan que los problemas de las personas son sistémicos y el gobierno está fraccionado, ¿sí? ¿Por qué traigo a colación esta frase? Bueno, esta frase surge durante una reunión que tuvo la mesa SIGAC con las diferentes entidades gubernamentales, y la reunión se dio como una petición por parte de la comunidad para que les resolviera sus problemas ambientales asociados con el río. Entonces, ¿por qué hago este pequeño resumen? Bueno, porque con esta pequeña introducción, pues lo que quiero decir es que existe una relación entre la sociedad y los ecosistemas, que aquí la vamos a definir como sistema socioecológico o socioecosistema indistintamente. Esta interacción es una dinámica compleja y se manifiesta en forma de propiedad emergente, en este caso a modo de vulnerabilidad. Para distinguir esta vulnerabilidad de otras vulnerabilidades, le vamos a poner la extensión de vulnerabilidad socioecológica, ¿vale? Entonces, como vulnerabilidad socioecológica se define como una respuesta sociocultural con connotación positiva que se produce frente a las transformaciones de coberturas y usos del suelo ocasionados por las actividades antrópicas que constantemente generan afectación de los ecosistemas que proveen servicios ecosistémicos. Por favor, la siguiente. Ve pasando rápido, porfa. De manera conceptual, ¿cómo surge esta noción y cuál es su metodología de trabajo? Bueno, lo primero vamos a ubicar esta noción de vulnerabilidad socioecológica dentro del marco de las ciencias ambientales. Para poder ubicar esa noción, voy a utilizar una plataforma transdisciplinaria para poder
elucidar o construir el concepto desde 3 disciplinas. Este concepto tiene 3 características muy, o iniciales, digámoslo así, desde donde se empezó a construir. La primera es que la vulnerabilidad socioecológica obedece a una connotación positiva en el aspecto social. Eso nos lleva a utilizar a la ciencia social como un referente que va a enmarcar este concepto. Entonces, dentro de ese referente, vamos a ubicarnos en el concepto de vulnerabilidad, pero visto desde el concepto de riesgo, ¿sí? Esta, por ser, o por provenir, digámoslo así, de esa teoría, ¿sí? Según Alwan y otros en 2001, el concepto de riesgo, a pesar de enmarcarse en varias disciplinas, en general obedece a o se refiere a un evento o causa que puede ocurrir de manera probable. En este marco, la vulnerabilidad surge como un componente del riesgo. No obstante, esta solo aparece en la medida en que se produzca un evento o causa probable, que se denomina amenaza. De acuerdo con Hanson, 2018, quien se ha basado en otros autores, epistemológicamente el conocimiento del riesgo, por tanto, será una combinación de 2 factores, uno conocido y el otro no. Pragmáticamente, entonces, hay 2 tipos principales de errores. El primero de ellos consiste en concluir que hay un fenómeno o un efecto cuando en realidad no lo hay. Esto se denomina error tipo 1 o falso positivo, y el segundo en pasar por alto un fenómeno o efecto existente. Esto se denomina error tipo 2. ¿Por qué traigo a colación esto? Bueno, porque dentro de este contexto, como mencioné, existen diversas disciplinas que definen y usan la medición del riesgo. Sin embargo, la ausencia de un objeto, en este caso algún componente del riesgo que no se conoce porque es probable, puede ocasionar, digamos, que la medición sea dispendiosa. No obstante, como lo menciona Alwan y otros, desde el enfoque social, el concepto de riesgo se hace efectivo o se hace necesario debido a que indica que la entrada y salida de las personas o comunidades de condiciones de vulnerabilidad muestran aspectos cambiantes del ambiente en el que se encuentran. El riesgo también dentro de esta propuesta se enmarca en otra teoría que es la del concepto de riesgo, de sociedad del riesgo de Ulrich Beck. El autor menciona que las sociedades se configuran continuamente de manera particular ante cambios globales que los ponen en riesgos provenientes de dinámicas económicas o climáticas. Esta reconfiguración está basada en la toma de decisiones, particularmente en áreas de intervención y acción política que aparentemente carecen de importancia, sin embargo, estas están tomando relevancia, produciendo cambios menores que inducen transformaciones básicas a largo plazo. Visto de esta manera, esta corriente teórica de Ulrich Beck tiene mucho del paradigma de Garrett Hardin, la tragedia de los comunes, y en consecuencia tiene puntos de encuentro con el gobierno de los comunes de Elinor Ostrom. El segundo marco de referencia que construye este concepto es la ciencia de la sustentabilidad. Bueno, ahí creo que no me quedó el cambio, perdón, ahí he hecho un pequeño cambio de última hora. No es de la ciencia, vamos a tomar el concepto de servicios ecosistémicos, no es de la ciencia de la economía ecológica, pues de ahí surge este concepto de servicios ecosistémicos, pero vamos a tomar el concepto desde la ecología. Si bien es cierto que la vulnerabilidad socioecológica se refiere también a la pérdida de los servicios ecosistémicos, dentro del aspecto de los servicios ecosistémicos tomamos a los ecosistemas o las funciones de los ecosistemas que proveen esos servicios ecosistémicos que al ser alteradas por las actividades antrópicas generan pérdida de esos servicios ecosistémicos y en consecuencia vulnerabilidad, en este caso a las poblaciones humanas, pero digamos en conjunto también hay una degradación o vulnerabilidad de los ecosistemas, ¿vale? Entonces, este punto es importante para el aspecto biofísico de la propuesta y en este caso la pérdida de los servicios ecosistémicos va a obedecer a los cambios en el uso y coberturas del suelo. El tercer marco que enmarca el concepto de vulnerabilidad socioecológica dentro de esta propuesta es que la vulnerabilidad socioecológica es una propiedad emergente del socioecosistema. Entonces, para poder argumentar eso, vámonos hacia las ciencias de la complejidad, donde vamos a utilizar la teoría general de sistemas y también la ciencia o la disciplina de la ecología para decir que el sistema socioecológico es un sistema social y ecológico acoplado
que evoluciona o coevoluciona juntos y, hola, ¿me oyen? Y a partir de allí, lo que vamos a mencionar es que como propiedad emergente del sistema socioecológico tiene varias características, el concepto de vulnerabilidad, y este se enlaza con el de resiliencia, y este se enlaza también con el de capacidad adaptativa desde este marco de la teoría general de sistemas. Entonces, desde este punto, pues debo mencionar, ¿sí?, que, por ejemplo, la actual crisis del COVID-19 ha mostrado que la naturaleza no depende del ser humano para seguir su curso, pero al ser humano sí lo afecta grandemente que los ecosistemas se degraden para poder sobrevivir. Sin embargo, esta crisis social que estamos enfrentando ahora sugiere que aunque las sociedades se adapten a sus ecosistemas, los ecosistemas sufren los cambios de esas adaptaciones sociales. En muchos casos eso conlleva la alteración de sus componentes biofísicos y de biodiversidad, y eso pues se devuelve a manera de alteración del bienestar humano. Por ejemplo, se dice, o una de las hipótesis del COVID-19 es que es debido a la pérdida de biodiversidad. Bien, desde este marco entonces, que empieza con los estudios de Holling a partir de determinar cuál era la estabilidad de los ecosistemas. Entonces aparece el concepto de resiliencia para explicar que un ecosistema es resiliente porque tiene unos dominios o unos rangos donde sus dominios de atracción están o presentan un equilibrio estable, ¿sí? En este contexto, la resiliencia se refiere a la capacidad de un ecosistema de absorber perturbaciones sin que la región donde se encuentra el dominio de atracción que le confiere equilibrio estable se traslade a otra. En la práctica, esta conceptualización sirvió para estudiar, por ejemplo, las consecuencias económicas sobre mercados que dependían, de los cuales dependían las personas para obtener, por ejemplo, los precios. Bueno, de acuerdo con Gunderson y Holling en el 2002, este enfoque o conceptualización de naturaleza resiliente es parcial y estático. ¿Eso qué quiere decir? Que ese modelo de los dominios de atracción debió evolucionar hacia otro modelo que se llama el ciclo adaptativo. En este modelo, entonces, la resiliencia se entiende como el desarrollo de 4 fases del ciclo adaptativo, que es explotación, conservación, liberación y reorganización. Estas fases se repiten una y otra vez dentro de los ecosistemas resilientes y en diferentes escalas de ocurrencia, que se encuentran a su vez entrelazadas de forma anidada, y esto se define como panarquia. Vista de esta manera, la resiliencia puede expandirse y contraerse para describir la naturaleza fluctuante de los ecosistemas. Dentro de esta anidación y entre estos ciclos adaptativos, particularmente entre la fase de conservación y liberación, aparece la vulnerabilidad como una propiedad emergente del dinamismo de los sistemas ecológicos, pues hay una acumulación excesiva de biomasa y nutrientes que se vuelve susceptible a ser liberada por la acción de agentes repentinos que se presentan en forma como de incendios forestales, sequías, plagas de insectos, etc. Visto desde este enfoque, la vulnerabilidad hace parte de la resiliencia del ecosistema. Como mencioné, este enfoque se había venido usando pragmáticamente para determinar cómo el dinamismo de los ecosistemas afecta al desarrollo de actividades humanas. Eso requirió el reconocimiento de que los sistemas humanos y la naturaleza coexisten en una danza, y lo señalo entre comillas, adaptativa, como lo sugieren Bert Kolding y Folke en 2003. El sistema de recursos cambia a medida que la gente adquiere los servicios ecosistémicos, pero paradójicamente a medida que los seres humanos se vuelven más dependientes de esos servicios ecosistémicos, los ecosistemas se vuelven más vulnerables a la ocurrencia de eventos inesperados. Desde este enfoque, la vulnerabilidad humana se entiende como una pérdida de resiliencia de los ecosistemas, y este proceso ha sido descrito como una patología del desarrollo. Desde esta perspectiva, entender la complejidad del acople entre los sistemas sociales y ecológicos se vuelve fundamental para comprender la sustentabilidad de las sociedades humanas. En este punto, por lo tanto, se introduce dentro de la evaluación de la dinámica de los ecosistemas aspectos sociales y culturales ligados al conocimiento y entendimiento de los ecosistemas, las prácticas de manejo y las instituciones asociadas a esos ecosistemas. Para entender el dinamismo, entonces, y ya vamos un poco hacia la parte metodológica, ahora ya les voy a explicar, para entender el dinamismo de los sistemas socioecológicos desde la teoría de los sistemas complejos, aquí se hace un cambio y se establece el sistema socioecológico como el objeto de estudio. En este caso, lo vamos a marcar como el objeto de estudio de las ciencias ambientales.
Aquí, este objeto epistemológico pues requiere transformarse y entonces ya no se va a hablar de relación entre la sociedad y los ecosistemas, sino de la relación de la sociedad con sus ecosistemas, enmarcado dentro de una porción de territorio que pues podemos delimitar de manera física. De acuerdo con Becker 2010, el entendimiento de este objeto epistemológico depende del conocimiento de lo que es un sistema complejo. Entonces aquí el objeto epistemológico se va a enfocar en un sistema y vamos a seguir en la teoría general de sistemas. Entonces, ¿qué se espera de este objeto complejo, que aparte de eso es adaptativo? Que su comportamiento sea no lineal, con bucles de retroalimentación positiva y negativa, con formación de jerarquías que resultan en emergencia de propiedades como la vulnerabilidad que estamos viendo y autoorganización, y con una fuerte dependencia de su contexto de historia. Según varios autores como Smith y Wendell y Adler, en el escenario de los sistemas socioecológicos, tanto la vulnerabilidad, la resiliencia y la capacidad adaptativa se observan como propiedades de los socioecosistemas, pero la específica naturaleza de su relación no es tan obvia. Sin embargo, de acuerdo con Galopin 2006, la resiliencia puede aparecer como un componente de la vulnerabilidad, así como la capacidad adaptativa y la capacidad de respuesta. Este argumento es el que se toma en esta propuesta para estudiar la vulnerabilidad como propiedad emergente del sistema socioecológico, y por eso dentro de este estudio pues no se tienen en cuenta los otros conceptos. En virtud de lo expresado, entonces se puede hacer una clara distinción de lo que es la vulnerabilidad socioecológica y lo que es la vulnerabilidad que aparece, por ejemplo, ante fenómenos naturales. En ese sentido, la vulnerabilidad socioecológica obedece a la pérdida o disminución constante de los servicios ecosistémicos, se origina por presiones antrópicas constantes sobre el uso del suelo, que consecuentemente impactan las coberturas naturales, lo cual conlleva la pérdida o disminución de un servicio ecosistémico. A nivel sociocultural, tiene una connotación positiva, ya que la crisis que enfrenta el sistema se convierte en una oportunidad para mejorar las condiciones de este. De ahí que se caracteriza por la presencia de asociatividad comunitaria de aprendizaje en materia de educación y gestión ambiental. Factores que por lo tanto incrementan la capacidad adaptativa de la sociedad ante cambios de la naturaleza, en especial ante el cambio climático. Su medición como propiedad emergente del sistema socioecológico permite pues utilizar este enfoque teórico y llevarlo a la práctica en ejercicios como por ejemplo los de ordenación ambiental territorial para garantizar sostenibilidad. De otro lado, en contraste con esta vulnerabilidad, la vulnerabilidad ante fenómenos naturales como obedece a una probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural, como la lluvia o los movimientos en masa o un sismo, entonces aparece cuando ocurre este evento, y esta aparición esporádica hace que sea, digamos, muy puntual y no necesariamente genere pérdida de los servicios ecosistémicos. A nivel sociocultural, la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos muchas veces no es percibida porque la amenaza no se hace presente. Al no hacerse presente, pues las personas socialmente pueden no estar organizadas para lidiar con este tipo de amenazas, y en consecuencia eso genera mayor vulnerabilidad frente al cambio climático. Y finalmente su medición, en concomitancia con la probabilidad pues, de la vulnerabilidad con la probabilidad de amenaza, genera la evaluación del riesgo, pero esto no da cuenta de una sostenibilidad del sistema socioecológico. En Colombia, por ejemplo, esto simplemente sirve para que se deje dentro del POT los recursos necesarios para que puedan hacer los estudios de detalle. Bueno, en términos prácticos, entonces, ¿cómo hacemos ya desarrollamos la metodología de este concepto de vulnerabilidad socioecológica? Y cada una de las ciencias que acabo de nombrar a la par da los métodos que se van a utilizar dentro de la investigación. Entonces, desde las ciencias sociales, por el tiempo que ya llevo de investigación y debido a que la comunidad es co-investigadora aquí en esta investigación, que muchas gracias, que creo que por ahí hay dos, ya vi a Elena y a Juan David, muchas gracias por acompañarme. Entonces, yo lo puse en este momento como investigación acción participativa, es una metodología cualitativa y está muy soportada por el diálogo de saberes, pero no cualquier diálogo de saberes, sino
el diálogo, que se refiere específicamente al conocimiento de la comunidad en aspectos de los servicios ecosistémicos y en aspectos de los ecosistemas que ellos mismos están gestionando. Entonces, a partir de la ciencia social, se utiliza el diálogo de saberes para entender cómo es la participación ciudadana, la capacidad de gestión, cuántas actividades realizan, cómo es el aprendizaje colectivo, cuál es la capacidad de asociatividad. Y uno de los métodos más usados, aquí, bueno, hemos usado dos métodos bastante, que es la etnometodología y pues la cartografía social. Desde la ecología, entonces, como estamos viendo el aspecto biofísico de los ecosistemas, pues eso nos permite irnos al uso de herramientas como por ejemplo los sistemas de información geográfico para capturar cómo es el cambio en las coberturas de uso del suelo, y pues allí se requieren datos climáticos y pues datos del tipo de suelos, y se utiliza el modelo SWOT. Y finalmente, para la evaluación de la propiedad, de la vulnerabilidad como propiedad emergente, pues utilizamos una herramienta de análisis de sistemas complejos, que es la lógica difusa. Entonces, eso nos permite hacer la conjugación de elementos cuantitativos y cualitativos que provienen de lo que acabo de mencionar. Bueno, por favor, la siguiente, si eres tan amable. Entonces, una vez, bueno, ahí pueden ver un poco de las referencias. Una vez, digamos, planteado este marco conceptual, nos vamos ahora sí a la formulación y justificación del problema. Entonces, aquí nos enfocamos, voy a cambiar un poco la idea. Recuerden que estábamos hablando desde el aspecto social, el aspecto ecológico y luego el aspecto de sistema complejo y adaptativo o socioecosistema. Entonces aquí le voy a dar un giro a ese orden de las ideas y voy a empezar desde el aspecto socioecológico para seguir con el subsistema ecológico y luego el subsistema social. En ese sentido, entonces, nos referimos a que la vulnerabilidad como una propiedad emergente del sistema socioecológico surge o se origina dentro de un territorio que está perfectamente delimitado, como es la cuenca del río Cali. ¿Por qué escogimos este sitio de estudio y por qué se empezó a hacer la evaluación allí? Bueno, primero porque las cuencas en Colombia son unidades administrativas de gestión que tienen varios niveles, y la cuenca del río Cali es una subzona hidrográfica y se considera la unidad fundamental para hacer planificación y ordenación del territorio. En ese sentido, la propuesta se enfoca hacia observar cómo es la pérdida de servicios ecosistémicos. ¿Pero cuáles servicios ecosistémicos? Pues los relacionados con la regulación del agua. ¿Y por qué? Pues porque el agua es muy importante para el país, es un motor de desarrollo, y las alteraciones del ciclo hidrológico dentro de una cuenca nos puede dar cuenta de la sostenibilidad de las poblaciones humanas en este caso. En ese sentido, entonces, la cuenca del río Cali se toma como el objeto de estudio de esta investigación. Es una cuenca que abarca una población de unos 800.000 habitantes aproximadamente. Allí se presenta pérdida constante de servicio ecosistémico de regulación de agua debido a actividades antrópicas que cambian el uso y las coberturas del suelo, tales como actividades agropecuarias, extracción de materiales y urbanización. Estas acciones se manifiestan a modo de impactos ambientales, y en este momento, de acuerdo con el Estudio Nacional del Agua, la cuenca presenta una variabilidad de la oferta hídrica alta. Aquí no hay números, simplemente dan unas categorías de, por decirlo así, pérdida de la regulación del agua, una presión de demanda por el agua muy alta, y presenta un índice de presión sobre los ecosistemas que es bastante crítico. Dentro de este territorio, ¿qué se ha observado? Bueno, se han observado manifestaciones sociales concernientes a la gestión integral del recurso hídrico. En concreto, se han seguido procesos de capacidad de asociatividad comunitaria, como la concertación de los esquemas de pago por servicios ambientales, y se ha seguido toda la dinámica del sistema de gestión ambiental comunitario SIGAC. El SIGAC, para los que todavía de pronto no conocen un poco el tema, es un modelo único en Colombia. Quiere decir sistema
sistema de gestión ambiental comunitaria, y se genera por comunas comités ambientales comunitarios y comités ambientales territoriales. Esos comités hacen gestión local dentro de cada una de las comunas, y a partir del 2017 se organizan esos comités por cuencas dentro del distrito, y pues queda entonces conformada la mesa SIGA del río Cali y Aguacatal, que está integrada por los comités de las comunas 1, 2, 3, 4 y 6. Son aproximadamente, como acabo de mencionar, 800.000 personas las que representa esta mesa. Ese proceso pues se ha seguido desde el 2018. Por favor, la siguiente, si eres tan amable. Bueno, a partir de la justificación y formulación del problema, pues se ha planteado una probable hipótesis de investigación, y pues en este sentido, entre mayor es el nivel de vulnerabilidad socioecológica, mayor es la capacidad de asociatividad, participación y gestión ambiental comunitaria, pues los cambios continuos que han conllevado la pérdida de los servicios ecosistémicos de regulación de agua, entre el que se encuentra el servicio cultural de significancia de la cuenca del río Cali, se toman como oportunidades por parte de las comunidades para mejorar la situación de degradación ecosistémica. Y esto podríamos pensar que es una especie de capacidad adaptativa. Esta última parte no la puse ahí, pero lo pienso como uno de los resultados. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, a partir de todo lo que se ha mencionado, entonces surge la pregunta de investigación, que es cuál es el nivel de vulnerabilidad como propiedad emergente del dinamismo del sistema socioecológico de la cuenca del río Cali. Y pues a partir de esa pregunta se plantea el objetivo general de esta investigación, que es evaluar la vulnerabilidad como propiedad emergente. El objetivo específico número 1 para lograr el objetivo general es establecer el impacto de las transformaciones de coberturas y usos del suelo en la cuenca del río Cali sobre el servicio de regulación de agua, el servicio ecosistémico de regulación de agua. El segundo objetivo es analizar la connotación sociocultural de la vulnerabilidad como propiedad emergente, porque recuerden que la teoría nos dice que es una connotación positiva, pero pues todavía no tenemos los resultados al respecto. Y el objetivo específico número 3 sería operacionalizar el concepto de vulnerabilidad de la cuenca del río Cali desde los sistemas socioecológicos. Por favor, la siguiente. Bien. Bueno, el área de estudio entonces es la cuenca del río Cali, que se encuentra en el flanco oriental de la cordillera occidental y cercana pues aquí a la ciudad de Cali y ciudad de Yumbo. Dicha cuenca pues tiene 21.526 hectáreas, está distribuida administrativamente entre los municipios de Cali y Yumbo, con un 95% del área en el primero y 5% del área en el segundo. Asimismo, el 90% de la cuenca está en suelo rural y el 10% en suelo urbano. Bueno, en esta investigación se excluye la zona de la cuenca perteneciente al municipio de Yumbo. En la figura que ustedes pueden ver ahí se muestran los sitios donde se ha hecho la investigación social. Siguiente, por favor. Para el cumplimiento del objetivo específico número 1, que es establecer el impacto de las transformaciones de coberturas y uso del suelo, entonces se va a hacer uso del modelo SWOT, que es la herramienta de evaluación de suelo y agua. Este modelo se genera a partir de la creación de unidades de respuesta hidrológica. Las unidades de respuesta hidrológica son unidades que calcula el modelo donde el ciclo hidrológico presenta la mayor similitud. Estas fracciones de unidades de respuesta hidrológica pueden o no coincidir con las subcuencas del río. O se pueden hacer mucho más pequeñas de acuerdo con lo que quiera el investigador. En su lado derecho de la pantalla pueden observar que el resultado que muestran estas unidades de respuesta hidrológica es el balance hidrológico sobre esas unidades. Lo que hace el programa es ponderar todos esos resultados y obtener un resultado global para el balance del ciclo hidrológico dentro de la cuenca. Este modelo pues tiene otros aspectos, pero en general, por favor, la siguiente diapositiva, en general se basa en la combinación de 4 capas de información geográfica, de 4 capas de mapas cartográficos, que son las subcuencas, el uso y coberturas del suelo, los tipos de suelo y las pendientes del terreno. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, al combinar estas cuatro capas, surgen las unidades de respuesta hidrológica. También
adicionando datos de clima, especialmente, y esto pues sí ya lo he descubierto en estos días, que no se necesitan todos los datos que dicen allí, pero los dos datos fundamentales que se requieren para ese modelo serían la precipitación y la temperatura. Bueno, en cuanto a el cumplimiento del segundo objetivo específico, que es analizar la connotación sociocultural de la vulnerabilidad, lo que se hizo, como les mostré en el mapa pasado, es tener unas unidades de observación de ese comportamiento social dentro de la cuenca, y en ese sentido se establecieron 3 categorías de unidades de observación, que es la rural, la periurbana y la urbana. Esos seguimientos, y pueden ver lo que hicimos, basados en los esquemas de pago por servicios ambientales, y pues en la parte urbana sí se ha venido trabajando desde el 2018 hasta la fecha. Siguiente, por favor. Siguiente, muchas gracias. Bueno, para poder sistematizar esa información cualitativa que se ha obtenido, espérate, atrás, todavía no esa. Eso. Para poder sistematizar la información cualitativa que se ha ido obteniendo, pues se ha tomado este modelo de ciclo de aprendizaje para, digamos, distinguir cuáles han sido las estrategias de mejoramiento de la cuenca que han generado conocimiento basado en la experiencia, y que eso ha inducido acciones con propósito por, digamos, de acuerdo con la situación percibida. Entonces, esa sistematización de la información, que recordemos que obedece a metodologías, a etnometodologías y a cartografía social, pues se ha ido, digamos, depositando allí, y se han ido categorizando esas estrategias del mejoramiento. Ahora sí, por favor, la siguiente. Como pueden ser muchas, tantos como personas hay, pero se han ido, digamos, identificando como unos rasgos bastante grandes de esas estrategias, que son los que propone el Programa Hidrológico de las Naciones Unidas, y son las que ustedes pueden ver ahí. ¿Sí? Recuerden que esta sistematización de la información cualitativa pues está basada en el diálogo de saberes, pero no en cualquier diálogo de saberes, ¿no? Allí pues se ha utilizado un concepto que se ha acuñado que se llama etnoecohidrología, para estudiar el conocimiento que tienen las personas acerca del ciclo hidrológico y cómo a partir de esta comprensión surgen procedimientos y prácticas que pivotan alrededor de la gestión del agua en la cuenca, que se derivan luego en acciones o toma de decisiones para mejorar las funciones ecosistémicas y la biodiversidad de la cuenca, en pro pues, de mejorar toda la situación ambiental que tiene. Desde la investigación cualitativa, en consecuencia, pues esa ha sido la sistematización. Por favor, la siguiente. Diana, tienes Señor. ya los últimos 10 minutos, ya llevas media hora. Listo, ya voy a acabar. Listo. Bueno, el objetivo específico número 3, pues que es operacionalizar el concepto de vulnerabilidad de la cuenca desde la perspectiva de los sistemas socioecológicos. Como ustedes pueden ver, obedece entonces al sistema de lógica difusa, que es la figura que presento en la primera parte de la diapositiva, y en la parte de abajo pueden ver las reglas de ese sistema de lógica difusa. ¿Cómo se leería? Se leería así: la magnitud del impacto de las transformaciones y coberturas y usos del suelo sobre la regulación de la cuenca es baja, y si las manifestaciones sociales son pocas, entonces la vulnerabilidad del sistema socioecológico es baja. Siguiente, por favor. Si eres tan amable. Algunos resultados preliminares, aquí pues se daña un poco la gráfica, pero en este mapa ustedes pueden ver en colores la capacidad de gestión ambiental que tienen las diferentes comunidades visitadas. En la parte roja, fíjense que coincide con la fragmentación de los ecosistemas. Hasta ahora, pues obviamente no se ha hecho el estudio de cuál es la pérdida de los servicios ecosistémicos, pero debe haber gran pérdida en esa parte roja, y pues eso obviamente coincide con la urbanización del suelo de la cuenca. Siguiente, por favor. Este sería el cronograma, estamos un poco atrasados y pues esperamos ya que con esta fase podamos seguir avanzando. Siguiente, por favor. Algunos de los costos asociados se presentan en la siguiente diapositiva y eso sería todo. Algunas de las referencias también las pueden observar, sobre las cuales se basó la propuesta, y termino. Muchas gracias por su atención. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Diana.
Entonces, en este momento empezamos con las intervenciones de los jurados. Invitaría entonces al profesor Tito que nos pudiera empezar su intervención con las preguntas para la estudiante. Muchas gracias a Diana Lucina por su presentación. Ha sido muy interesante, sobre todo ver el grado de avance y conceptualización que tiene de la propuesta, y también es evidente que el desarrollo que ha logrado tener hasta este momento evidencia pues un dominio claro de lo que ha propuesto en este documento. Entonces aquí hay una particularidad, y es contar con la posibilidad de unos avances para poder argumentar y justificar mucho de lo presentado el día de hoy. Y eso creo que es muy valioso. Ahí voy a hacer una serie de comentarios y creo que al final de todos ellos podríamos escuchar la retroalimentación. Dentro de lo que he revisado y escuchado, me gustaría ampliar un poco sobre el planteamiento general de cómo se enlaza el concepto de vulnerabilidad con los conceptos de resiliencia y o capacidad adaptativa. Esa conexión que ya ha sido evidenciada a partir de trabajo que se ha desarrollado hasta la fecha. Me parece que ahí hay un soporte muy importante en esa traducción del objeto de estudio hacia la conceptualización y evidencia de los resultados que se están obteniendo. Ahora bien, me parece muy interesante y el trabajo desde un enfoque cualitativo, donde el soporte de las comunidades es fundamental, siendo estas comunidades, y como lo ha planteado Diana, el poder contar con las comunidades no solamente como un actor secundario, sino que es un actor principal y objeto no, sino sujeto investigado. Es un autor de este proceso. En la formulación del problema, una pregunta que me surge es, ¿este trabajo qué relación tiene con el PONCA de la cuenca del río Cali? Y entiendo que está en ajuste o ya se terminó de ajustar. ¿Qué relación o qué enlace podría tener, o ya sería demasiado tarde? No conozco realmente en qué fase se encuentra este proceso y qué podría aportar al plan de manejo de ordenamiento de la cuenca del río Cali. Me llamó mucho la atención la apuesta del sistema de gestión ambiental comunitario, y tenía una inquietud solamente preguntarte si ese sistema es permanente, está instituido para cualquier administración, o es solamente una apuesta de una administración particular, porque eso haría una gran diferencia el enfoque en que se está abordando el sistema de participación comunitaria en este caso. Bueno, otra pregunta que creo que surge del planteamiento es sobre la hipótesis, la cual es una clara alusión a la resiliencia y capacidad adaptativa de las comunidades. O sea, ya hay una apuesta con una mirada positivista, o más que positivista, positiva, hacia el rol que juegan las comunidades en este proceso de investigación. Es decir, es un reconocimiento evidente. Al plantearle la hipótesis de esa forma, entonces uno tendería a pensar, o se daría el mensaje de buscar incrementar la vulnerabilidad socioecológica como una forma, una alternativa para incrementar la respuesta a las comunidades. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Volviendo a leer ese planteamiento de esa hipótesis, ¿es ese mensaje el que quieres dar o el que queda finalmente escrito? Con relación a la pregunta de investigación, de cuál es el nivel de vulnerabilidad como propiedad emergente del sistema socioecológico, la presentación de esa vulnerabilidad
va a ser un indicador integrado, va a ser espacializado utilizando los modelos que nos mostraste, va a ser categorizado de forma cualitativa o cómo vas a construir para que tenga la suficiente robustez que permite evaluar efectivamente haciendo esta combinación de herramientas cuantitativas, cualitativas, lógica difusa, modelo SWOT, trabajo comunitario con IAP, cómo vas a lograr traducir esto en un efectivo nivel de evaluación de vulnerabilidad que cuando sea testeado se pueda de alguna forma asegurar o garantizar que esos resultados son reproducibles o, dado el enfoque que se está tomando en la investigación, la respuesta sería de otro tipo. Listo. ¿Respondo ya o todavía? No, esperemos, ya voy a terminar. Vaya a hacer las últimas dos para dejarlo así y ahora miramos si hay más. El tema del modelo SWOT lo vas a trabajar con el modelo SWOT o el modelo QSWOT, o sea, vas a usar la versión QGIS, o es lo que estoy viendo ahí, me parece, no estoy seguro. Quisiera que me confirmaras esto, es el que estás trabajando actualmente. Y si los resultados de este trabajo implicarán una modificación o un aporte o contribución al modelo SWOT que es bastante limitado frente a la evaluación de impactos, en términos de uso y manejo de la tierra, bueno, se ha centrado inicialmente en temas de sedimentos, químicos, agua. De hecho, por ejemplo, una de las alternativas que es interesante evaluar es si la huella por ecotoxicidad podría ser incluida dentro de un modelo de este tipo, ¿no? Sería algo que sería interesante. Y finalmente, ya con esta te dejo que puedas contestar, ¿cuáles serían esos resultados no tan obvios que se esperaría encontrar en la investigación? Hay unos resultados evidentes, pero ¿cuáles son los otros a los que tú aspiras al desarrollar esta investigación y con los cuales, si bien no es necesario un compromiso, por lo menos sí tratar de buscarlos, ¿no? Creería yo que por ahora puedo dejar ahí. Listo. Empiezo por responder la inquietud acerca del sistema de gestión ambiental comunitario. Este sistema de gestión ambiental comunitaria surge en 2003. Es un modelo implementado por la ciudad de Cali y está establecido mediante decreto y tiene resoluciones de nombramiento de los integrantes de los comités ambientales de las comunas. Este sistema, en consecuencia, es permanente en la ciudad y se usa para hacer gestión local. Lo que hacen, o lo que hace la autoridad, en este caso el DAGMA, es que tiene un departamento de participación ciudadana y ese departamento tiene gestores comunitarios en cada comuna. Esos gestores comunitarios impulsan proyectos de gestión ambiental local como los Proceda y a través de esos Proceda que hacen las comunidades, pues hacen, por ejemplo, festivales para la limpieza del cauce del río, hacen huertas en el barrio, composteras, educación ambiental, es decir, es un sistema que viene funcionando ya hace casi 20 años. Bueno, ¿por qué este sistema me ha llamado tanto la atención? Y ahí viene la respuesta a la primera pregunta. Bueno, yo empecé primero con el concepto de vulnerabilidad y pues el concepto de vulnerabilidad desde la medición del riesgo pues obedece simplemente pues a la pérdida que puede enfrentar una persona, una comunidad frente a la aparición de una amenaza. Pero a medida que se va entrando uno en el tema de los sistemas socioecológicos, resulta que esa vulnerabilidad no es tan así, sino que aparece como una connotación positiva que emerge como una propiedad emergente, perdón, ahí la dualidad o la repetición, disculpen. Y en ese sentido, desde ese enfoque, porque también siempre se habla de la resiliencia y la capacidad adaptativa. Yo lo veo como un proceso.
yo lo veo como un proceso. ¿En qué medida? Primero, la vulnerabilidad se manifiesta cuando esa coevolución de la sociedad-naturaleza, a partir del crecimiento social, empieza a afectar los ecosistemas y en consecuencia los servicios ecosistémicos. En Cali, ¿qué ha pasado? El crecimiento urbano ha afectado los servicios ecosistémicos pues de regulación de la calidad del agua, porque pues se ha cambiado el cauce del ecosistema, se ha urbanizado sobre la cuenca, y resulta que esta cuenca culturalmente tiene un gran significado para la ciudadanía. Entonces, en respuesta a esa pérdida de servicios ecosistémicos, particularmente el cultural, porque Cali nace sobre inmediaciones del río Cali y ahí se desarrolla toda su historia, pareciera como si las personas están muy apegadas a ese río y quieren como tratar de recuperar esas imágenes de antaño. Entonces, a partir de ahí se genera una respuesta de la comunidad, y esa respuesta que busca, pues busca la resiliencia del ecosistema en la medida en que la gente sabe que si el ecosistema vuelve a ser como era antes, que tenía sus meandros, que tenía su bosquecito, va a ser mucho más bonito. Y luego viene entonces esa capacidad adaptativa. Las personas todavía no terminan de conformarse con lo que les muestra el río Cali, pero se han ido adaptando a esa idea y ha sido como una especie de coevolución. Entonces, en este caso, la vulnerabilidad es simplemente como un detonante y obviamente encierra la resiliencia del ecosistema, pero termina siendo una capacidad de adaptación por el aprendizaje que se va dando. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque no es conflicto socioambiental, en la medida en que por el sistema de gestión ambiental comunitaria es permitida esa actuación de las personas sobre la cuenca. Bueno, y al respecto de, me voy entonces para el sistema de información geográfico, el modelo. Sí, el modelo que se piensa usar es el SWAT. Yo estoy hablando con la autoridad ambiental para poder utilizar el ArcGIS, porque me parece mucho más potente que el QGIS en términos de análisis espacial. Y pues eso, digamos, es algo que he venido hablando, pero eso no he avanzado tanto en esa parte de la información. Pero, ¿para qué hago esto? Porque, bueno, efectivamente el modelo es potente, pero requiere de mucha información, sobre todo información climática. Esa información climática que ya me la entregó CBC y DAGMA puede tener también información, está incompleta porque pues en las estaciones de pronto no miden algunos días y eso pues requiere un análisis estadístico de toda esa información. Eso pues es tarea que ya vendré haciendo. Pero el modelo, la potencia del modelo, claro, hay que mejorar el modelo. El modelo permite, por ejemplo, ver cómo es el balance del nitrógeno dentro de la cuenca a partir de pues, indicadores de calidad del agua. Por ejemplo, para Colombia, o por lo menos para esta parte, no habría ese tipo de información, habría que sacarla. El modelo también permite introducir prácticas de manejo en el uso del suelo. Esa información tampoco está para esta zona. Entonces, eso sería digamos, un mejoramiento del modelo, pero aquí la cereza del pastel, ¿cuál sería? Que yo también lo he pensado muchísimo, y es cómo podemos meter esa capacidad de gestión ambiental de las personas dentro de ese modelo. ¿Para qué? Pues para determinar cuáles van a ser las estrategias, y ahí respondo el tema de la ordenación del territorio, porque aquí en este modelo podríamos introducir, por decirlo así, diferentes escenarios de manejo que se le den a la cuenca y modelar cómo va a ser el impacto de esos escenarios dentro de el balance del ciclo hidrológico. Entonces, el modelo, por ejemplo, no tiene esas características y a partir de esta propuesta los podríamos mejorar en ese sentido. Y me voy entonces para el tema del PONCA. ¿Cómo contribuiría esta propuesta? Pues hombre, yo siempre he pensado, porque yo estoy trabajando en estos temas desde 2011, que la planificación en Colombia se hace desde la oficina hacia el territorio. Y cuando usted va al territorio, por eso señalé en la frase que puse al inicio, los problemas de las personas son sistémicos y el gobierno pierde capacidad de respuesta porque está fraccionado con sus diferentes entidades. Entonces, ¿qué pasa? Mucha de esa planificación no se alcanza a territorializar. Entonces, este modelo lo que busca es hacer la planificación al contrario, es decir, la planificación de la cuenca debería hacerse como desde abajo, con las comunidades, con ese diálogo de saberes. En Cali hay una experiencia muy bonita que pues aquí no se las puedo mostrar porque no tengo acceso, pero se las recomiendo, se llama observaturio.org, y esa es una plataforma colaborativa donde la comunidad
con su conocimiento contribuye al sistema de información geográfico que muestra esa plataforma. La idea con esta propuesta también es contribuir desde la mesa con los datos que yo he venido sacando, contribuir a esa plataforma colaborativa que a su vez contribuye a la plataforma colaborativa de la Cuenca Alta del Río Cauca, y esta es una estrategia del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, y me perdí. ¿Cuál era la última pregunta? Bueno, básicamente esos son las respuestas que la tengo para dar. no, la última era muy sencilla, ya después de toda esta explicación tan detallada, ¿no? Esos resultados sí, que los resultados esperamos, sí. esperados. Ajá. Sí, bueno, como lo mencioné, yo espero que esto contribuya en un futuro hacia la base de la ordenación ambiental del territorio. Sí, es decir, que los PONCA se pueden hacer desde acá. Ese sería un resultado muy bueno, pero también quisiera que otras ciudades tuvieran la oportunidad de conocer lo que se hace entre el sistema de gestión ambiental comunitario, que me parece supremamente interesante en la medida de que es una herramienta que puede ser utilizada como un escenario de paz, ¿sí? Porque no genera conflictos. Aquí, digamos, la gente tiene sus diferencias, pero como están comprometidos con el proceso, ellos hablan y bueno, arreglan las cosas, y con la mesa siempre ha sido así, un espacio lleno de oportunidades, las personas están comprometidas, los jóvenes quieren trabajar ahí. Hubo una experiencia muy bonita de los gestores ambientales, donde incluyeron a muchos jóvenes de las comunas que son sitios muy deprimidos de la ciudad, estaban encantados observando. Pues yo he sido la voluntaria, la profe voluntaria, y les enseño aspectos de los ecosistemas fluviales, les enseñé a observar aves. Entonces ver a muchachos que digamos tienen una pinta, pues, que uno dice en la calle, qué susto, admirados con los pájaros o con los diferentes elementos del ecosistema, eso me parece hermoso, esa actividad. Entonces, ese sería a largo plazo otro resultado de esta propuesta, que ya incluso se está hablando con el municipio de Jamundí para llevar esta idea y pues poder colaborar con la puesta en escena de un sistema parecido allá. Eso es básicamente. Muchas gracias, Diana. Okay. Yo no tendría por el momento más preguntas. Listo. Hola. 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 ¿Ya me escuchan? Sí, sí, señora. Bueno, es que estoy desde dos equipos y entonces a veces prendo el uno y no prendo el otro. Bueno, decía que está muy chévere presentar el trabajo también desde la experiencia que tienes en el tiempo, que has mencionado que llevas trabajando en la zona. Y eso le da mucho más valor al trabajo también. Pero a veces sí uno con el hecho de que encuentra tantas cosas por hacer, como que se llena de muchos aspectos, y creo que algunos es necesario, sobre todo en el documento, que queden un poco más precisos. Y bueno, eso seguramente lo vas a ir identificando y precisando con el tiempo y con la sistematización de la información, porque hay varias cosas que es necesario definir un poco. Bueno, ya el profesor Tito ya hizo varias consultas, preguntas de varios aspectos. Yo tendría algunas adicionales y bueno, la primera, y si quieres vamos en orden. La primera, yo te había mencionado algo de aclarar un poco el tema del área, porque siempre en el documento, si bien hablas, bueno, de la cuenca del río, en algunas partes mencionas solo la parte urbana, en otras la parte rural, en otras, y tomas la información de diferentes partes. Entonces, pues una es que es necesario que se enfatice muy bien en esa área de estudio. Y pensando entonces de todos esos puntos que tú has tomado, ¿qué tan representativos pueden ser entonces para la cuenca? Listo. ¿Respondo a esas dos?
Sí, si quieres vamos en orden para que no te enrolles Listo. tanto. Bueno, al respecto al área de estudio, y bueno, de pronto eso yo no lo mencioné dentro de la exposición, por tener dos metodologías investigativas que son la cualitativa, es decir, la social, y la cuantitativa, el área de estudio al respecto de la cuantitativa la puedo abarcar completamente el área de la cuenca en la medida en que voy a hacer uso de herramientas de información geográfica. Lo que yo espero hacer con ese uso de las herramientas de información geográfica es disminuir la escala de trabajo en el sentido, de, por ejemplo, del mapa de uso de coberturas del suelo que está para 1 en 25.000. Ahora, en el aspecto cualitativo, es decir, dentro de la investigación social, obviamente ahí ya se limita un poco mi área de trabajo en la medida en que debo alcanzar las poblaciones para hacer la observación. Este alcance no ha sido tan grande porque obedece efectivamente a jornadas que ha tenido la autoridad ambiental, porque pues en algunas zonas uno no puede ir solo, pues digamos a preguntar allá usted qué está haciendo por el agua, pues obviamente no, pero por eso, digamos, también me he concentrado tanto en la parte urbana, que es donde más se han presentado actividades, y pues esto ha dependido de la gestión que hacen las comunidades por el agua, y en ese sentido es que se ha empezado a abarcar diferentes zonas de la cuenca. Aquí ya depende más como de lo que haga la comunidad. Creo que esa parte no la expliqué, pero sería un tema de escalas. Entonces, desde la metodología de investigación cuantitativa tendría el abarque de toda el área de estudio, y desde la parte cualitativa lo que me permitan observar las diferentes comunidades al respecto de sus actividades en torno al agua. Ok. Veamos. El otro tema, y bueno, quisiera que aunque el profesor Tito lo mencionó, quisiera que lo mencionemos también de cómo sería ese impacto. Entonces tú hablas siempre del proceso de gobernanza y de apoyar a las comunidades. Bueno, entonces, ¿cómo ves ese impacto que puede generar tu trabajo en los procesos de ordenamiento y de planificación? Pensando en que tú hablas del trabajo principalmente desde los IDEAM, y que son espacios que, pues, de los SIGAM, bueno, también hablaste de los dos, ¿no? Del CIDEAM y del SIGAM. Porque hablas del, bueno, IDEAM, que es el que digamos. Sí, está muy Vale. chévere que trabajes Bueno, con ellos como actores que están desde la base promoviendo este tema de políticas también. Pero, ¿cómo ves ese impacto entonces? Bueno, aquí digamos técnicamente cómo sería. Con las comunidades lo que se recoge es una medida de la capacidad de gestión ambiental local que ellos tienen. ¿En torno a qué? En torno al agua. Como esos puntos están georreferenciados, lo que se hace técnicamente es ponerle un atributo pues a ese punto que está georreferenciado, y luego uno interpola el modelo, en este caso de capacidad de gestión, y ya lo puede pasar hacia todo el territorio de la cuenca, a pesar de que yo tomé los puntos en diferentes partes de manera pues puntual, valga pues, la redundancia. Y ese es el mapa que yo presento en la última diapositiva, que tiene los colores. ¿Qué pensaría yo? Que en el ejercicio de planificación ese mapa se podría hacer para determinar dónde las personas van a tener mayor capacidad de gestión. Perdón, y en ese sentido, generar estrategias para que esas personas que tienen más capacidad de gestión ayuden con la coadministración de sus ecosistemas, ¿sí? Y ayuden a hacer pues sus acciones y trabajen en conjunto con, en este caso, las entidades territoriales. Y hacia las zonas donde no se encuentre tanta capacidad de gestión ambiental, pues en esas zonas ahí la estrategia para generar gestión ambiental local debe ser diferente. Como yo lo propongo en la hipótesis, pues, ¿por qué no hay capacidad de gestión allí? Pues porque sus ecosistemas no están tan degradados
o fragmentados, y como no experimentan pérdida de servicios ecosistémicos, las personas no son capaces de asociarse para generar estrategias de gestión ambiental. Eso lo pude observar, por ejemplo, en la parte de la cuenca alta del río Cali, donde las comunidades de Peñas Blancas pues tenían un gran problema, y pues esa es la parte más conservada de la cuenca. Incluso después no dejaban entrar a ninguna persona, no querían nada del esquema de pago por servicios ambientales, pues que es una estrategia que requirió de bastante asociatividad entre la comunidad. Y pues eso me lleva a pensar en qué, en que en el ejercicio de planificación en esas comunidades que se resisten, pues la estrategia, digamos, ahí de implementar la ordenación del territorio tiene que ser diferente. ¿Cómo diferente? ¿En qué medida? No lo sé. No podría responder a esa pregunta en este momento porque no tendría la experiencia para responderla, pero es una idea que me lleva a pensar en un resultado que puede obtener, pues, que se puede obtener a partir de este trabajo y que se insertaría en los ejercicios de ordenación del territorio, de esa manera. Bueno, y finalmente tenía comentarios, bueno, creo que se los puede ir pensando y trabajando en adelante, pero que nos puedas explicar un poco mejor el proceso de metodología que hablas desde la etnometodología, y que me pareció siempre muy particular que mencionas que no es cualquier diálogo de saberes. ¿Cómo enlazas eso con la lógica difusa? ¿Cómo estás pensando vincular toda la información que está generando la comunidad, por ejemplo, con los temas del trabajo colaborativo de la comunidad, en temas de ciencia ciudadana? ¿Cómo está ese trabajo con la comunidad? Sí, como lo mencioné anteriormente, se basa en diálogo de saberes, pero no cualquier diálogo de saberes. Es el saber que se encuentra en cuanto a el conocimiento que tienen las personas del ciclo hidrológico. ¿En qué aspectos? Hombre, en aspectos relacionados con, por ejemplo, la calidad hidrogeomorfológica de la ribera. Las personas tienen conocimiento acerca de eso. ¿Cómo? Ellos dicen, venga, hace falta un corredor ambiental aquí, y ellos dicen corredor ambiental por la ribera del río, y yo digo, eso se llama calidad hidrogeomorfológica. Entonces allí hay un punto de encuentro que yo puedo poner como una estrategia, mejora de la calidad hidrogeomorfológica de la ribera. Digamos, otro punto de encuentro es que las personas saben que, por ejemplo, hay mucho cemento en la parte urbana, y que eso produce, por ejemplo, muchas islas de calor, y que hay personas que dicen, no, pero vamos a sembrarle arbolitos porque eso mejora el clima, y en consecuencia, ¿qué mejora eso? La evapotranspiración, y en consecuencia mejora la infiltración sobre el terreno. Entonces ahí van habiendo puntos de encuentro con las personas que conocen estos elementos del ciclo hidrológico que hay y de los ecosistemas que hay dentro de la cuenca, y ese es el diálogo de saberes que yo llamo etnoecohidrología, porque se refiere específicamente a eso, ¿sí? A esos dos aspectos de la cuenca. Entonces, ¿cómo se ha ido sistematizando esta información? Bueno, por cada estrategia, yo lo que observo es esta estrategia, hacia dónde está dirigida. Entonces, por ejemplo, hacen un carnaval en la Comuna 1 dirigida a mirar el problema de los residuos sólidos. Entonces vamos y miramos, y allí tengo que enmarcarla dentro de un punto, digámoslo así, común, con alguna estrategia generada para recuperar ese ecosistema de cuenca. Y por eso propongo dentro de la sistematización varias estrategias, o digamos, varios enfoques que enmarcan esas estrategias. Pueden ser estrategias tanto de ancho como de largo, o sea, como tantas personas haya en la cuenca, pero hay, digamos, patrones en los cuales yo los puedo ir enmarcando y decir, estos hacen estrategia, estos hacen esta otra estrategia, y yo puedo en consecuencia ponerlos ahí, como dije antes. Al final, y de pronto aquí soy un poco estadista como Tito, porque también siempre me ha gustado mucho, al final es esa información que es bien parecida, cuántas veces la hicieron en ese punto que yo medí dentro de la cuenca. Y como ese punto está georreferenciado y yo tengo toda esa información al final que sale
como una categoría o como un subsistema de la lógica difusa, por eso lo pongo dentro de reglas, donde yo digo, bueno, aquí hicieron, por decirlo así, en este punto 20 actividades, quiere decir que hicieron 20 actividades, esas 20 actividades demuestra que aquí en este punto hay más capacidad de gestión ambiental. Obviamente eso me toca traducirlo a un porcentaje, por decir algo, de 1000 actividades hicieron 800, bueno, entonces un 80% se cumplió acá y yo le puedo poner una categoría que es, por ejemplo, la alta. Eso es un poco positivista, pero para poderlo mezclar métodos cuantitativos con cualitativos, pues desafortunadamente hay que pasar de, digamos, de todo eso que yo observo socialmente hacia números concretos. Como dije anteriormente, esos números concretos son un atributo y un punto en el espacio que luego yo puedo interpolar para obtener esas diferentes categorías de capacidad de gestión dentro de la cuenca, y esa capa, por ejemplo, de capacidad de gestión puede luego utilizarse con la, con la que me resulta de las unidades de respuesta hidrológica, y ahí, y eso es todavía lo que no he podido, digamos, ver cómo lo voy a hacer, pero es como la idea que tengo clara, es que esos datos de capacidad tienen que meterse dentro del modelo de SWOT para poder saber cómo hacer esa respuesta hidrológica frente a esas prácticas. Si lo voy a lograr, todavía no lo sé. Por lo menos sí puedo sacar una capa de información geográfica y montarla dentro de o sobre el ciclo hidrológico, las unidades de respuesta hidrológica, y ver cómo es esa capacidad de gestión en contraste con con el balance hidrológico que yo tengo en ese punto. Eso sí lo puedo sacar. Esa combinación sí la puedo hacer como mediante un sistema de lógica difusa que es a partir de reglas. Y eso me va a dar un resultado de la vulnerabilidad al final. Obviamente eso va a ser numérico, pero eso sí se va a hacer. Esa sería. Bueno, muchas gracias, Diana. Si no hay más comentarios, no sé si podemos abrir si hay algún comentario adicional, alguien más, yo cierro ahí. Y si alguien tiene algún comentario, pregunta. Bueno, nadie abrió micrófono, parece que no, así que les agradezco a todos los participantes, a todos quienes acompañaron a Diana, nos acompañaron en esta sustentación de su trabajo, y entonces pueden dejarnos un ratito para que podamos hablar con el profetito y saquemos el acta de la sustentación. ¿Listo? Entonces, Cristian nos dejará en una sala y regresamos. Gracias a todos los que participaron. Yo también me salgo, ¿cierto? ¿Cierto? Ya Cristian nos da la indicación, por favor. Profe Lorena, ¿cómo está con Nini? Buena tarde. Hola, Nini. Bien, profe, le pedí el favor a Cristian que dejara en sala de espera a todos los otros participantes, y ahora, no sé, creo que me sacó al profetito también. Voy a decirle que por favor... Ahí lo tengo, estamos... ¿Sí? Sí, profetito, ¿nos escucha? Aquí estoy. Ah, bueno, sí, es que no lo miraba allí. Ah, bueno, profe, qué pena. Gracias, Nini. Ahora ustedes entran a hacer la deliberación, y Cristian, a mí también, por favor, me coloca en sala de espera. Gracias, mientras ellos dos hacen la... Cristian, tú aquí nos escuchas y te avisamos entonces. Vale, profe, estoy pendiente. Gracias, Cristian. Hola, que no te había saludado. Profe, mucho gusto. Profesor Mucho gusto, Tito. qué bueno conocerte, y bueno, aunque sea vernos por este medio. Sí, claro que sí. Bueno, estoy en el computador y en el celular, así que a veces si me ve que estoy de ladito. No hay problema, no hay problema. Así, Está muy bien. lo veo desde las dos pantallas. Y voy a abrir aquí el acta. Bueno, que esto no tiene mayor cosa tampoco.
No lo conocía, profe. He ido a la tecnológica varias veces y no lo había conocido. Así que me La alegra próxima vez le conocer haré un más. recibimiento especial Ah, y bueno. tomaremos un café, Dios quiera, ya sin este tema de la Ay, pandemia. ay, sí. Sí, es que mi director de tesis doctoral fue el profesor Carlos López. Ah, perfecto, Entonces, perfecto. Sí, 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 Carlos. Ah, de pronto yo sí te vi alguna vez. Es posible que te haya de visto. pronto sí, Sí, sí. porque cada ciertos meses iba a trabajar con él, entonces fui varias veces a la tecnológica. No, ya sabes entonces Eh, que la próxima nos podemos ver y hablamos un poco y contamos experiencias de todo este sí, tema qué chévere. académico y de otros temas que yo creo que ustedes están trabajando muy interesantes allá y Sí, podemos compartir acá también. sí. Muchas gracias, profe. Yo trabajo en educación ambiental principalmente. Eh, Perfecto. así que ojalá podamos vernos pronto. Profe, ¿usted tiene el acta? Yo creería, voy a mirar si la tengo, Si no sé no, si no hay me la problema. mandaron. Yo la tengo acá, puedo ir Ah, bueno, leyendo bueno. y Sí, 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 más bien, porque, sí, no, yo creo sí, que, sí, sí, como que sí me la mandaron, sí, pero no la vi. sí, no se preocupe. Tampoco tiene muchas cosas. Pues no, está entre aprobado, no aprobado. No dice más aquí. Ok, No es, sí, no está como las otras que tienen a veces algunos comentarios. Aunque si hay que hacer algún comentario, pues se puede hacer. O de alguna acuerdo. observación, perdón. Entonces, su concepto sería Aprobado, obviamente. aprobado. Un ¿Algún trabajo muy interesante. comentario? Sí, está chévere, sí. Sí, Diana creo que que tiene muchas ideas y todas las quiere poner ahí y a veces se le enreda como, Lo que pasa es que ella, por su formación también, yo la sí, entiendo por su formación de base, que le enseñaron que debía mirar todas las disciplinas y las todos los... variables. Es claro, y ella eso lo tiene impreso en su esencia y Sí, por eso trata de buscar todo. Seguramente, como comentario, es que trate de priorizar algunos de esos aspectos y tanto como tú definiste, también le dijiste el tema de la escala, priorizar de pronto las variables, o sea, si bien al final todo el sistema es fundamentalmente obra como un todo, tratar de buscar lo más relevante para que se centre donde ella realmente pueda generar aportes en el conocimiento. Y yo sugiero que no se vaya a complicar esperando que le den licencia del ArcGIS y que trate de usar el QGIS, que el QGIS es muy potente y cada vez lo están mejorando más y hay personas muy buenas que la pueden asesorar en el tema para que no sea una limitante, que no se vaya a limitar por una licencia. Me parece que claro. ya tiene mucho trabajo adelantado y que no se vaya a detener por ese problema de la licencia. Y felicitarla porque definitivamente las propuestas que está haciendo de crear esa herramienta de planificación y gestión del territorio y pensando en estos otros elementos de integrar lo social en este tipo de aplicaciones de planificación y creo que es una contribución muy interesante y que seguramente va a ser muy valiosa porque seguramente creería uno en la posibilidad de ver la participación de la comunidad reflejada en las decisiones de estos instrumentos. Cuando se puede contar con este tipo de herramientas o estas contribuciones desde la investigación, soportan lo que, aunque todos lo sabemos, necesita para la toma de decisiones este tipo de trabajo. Y es que soporten el rol fundamental que pueden jugar las comunidades y las decisiones que emergen del conocimiento desde las comunidades para poder hacer una mejor planificación del territorio. Entonces, eso me parece que esa contribución va a ser muy buena y su trabajo realmente estaré esperando los resultados finales. Es bien interesante. Sí. Mm, Y que ella planteó algo que, aunque lo toca tibiamente, pero me parece que va a ser fundamental y es que se convierte en una herramienta y un escenario de paz. Entonces, ese tema hoy en día es
fundamental cuando se Sí. habla de trabajo comunitario, y creo que puede explotar más ese aspecto sin tener que comprometerse desde ahora, porque no tiene que comprometerse, pero creo que va a aportar mucho en esa vida. Sí, sí, porque el hecho de generar un ambiente colaborativo entre la comunidad, entre pensarse cómo queremos mejorarnos, sí, es bastante bonito. Por eso le decía que tiene muchas cosas y eso, de nuevo, tiene que centrarse en muchas, en no tantas variables, porque aún Hay no que sabe que se priorizar. complican. Ella al Sí, final va a sí, tener que priorizar. Y yo digo que sí, eso es lo que va a pasar. Ella puede mencionar todo el marco inmenso que nos presentó y al final que logra concentrarse en una mirada desde la complejidad todavía mucho más grande que el mismo marco presentado, sí, pero que al final puede terminar priorizando. Creo que esa es como una recomendación general para que sí, no se vaya a angustiar porque no pudo abarcar todo. sí. A ver, entonces, bueno, algo así como entonces priorizar algunos temas, algunos aspectos de evaluación en temas de escala, de variables, tratar de eh, dejar lo más relevante, siempre revisando los aportes que haría su tesis al conocimiento, revisar que las herramientas como licencias no sean limitantes para su trabajo y finalmente entonces felicitarla por la propuesta en la que está integrando de una manera tan visible a la comunidad, que lo vemos como una contribución valiosa en la medida que se le está dando valor a la palabra de la comunidad, para que su palabra sea reflejada en las decisiones de planificación del territorio. ¿Sí? Su conocimiento. Digamos, al final, en vez de palabra, digamos conocimiento, porque la comunidad tiene un También. conocimiento que es muchas veces experiencial mayor que el de cualquier técnico por el tema También. vivencial. Entonces, Bueno, lo resumí ahí, profe. pero quedó ¿Me muy faltó bien, algo? ¿no? No, súper, Bueno, súper, súper. Antes, discúlpame ahí no poderte ayudar aquí no, 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 en línea, en no. línea. Sí, sí, con sus Bueno, aportes fue. Bueno, creo que ya, profe, entonces. Cristian, listo. Profe, gracias. con mucho gusto. Hola, Hola. no ha llegado la energía. No, Sigo aquí bueno, con mi bueno, pero celular. no, no hubo problema.